Hola, buenas noches. Hoy vamos a empezar nuestro programa Rebeldes por Malvinas en una manera distinta porque es una contestación a un energúmeno, a un totalitario, a un sinvergüenza. Y vamos a expresar cuáles son muchas de las ideas que nos impulsan a través de los instrumentos donde están volcadas. Rerum Novarum, 1891, León XIII, 40º Anno, 1931, Pío XI, Populorum Progressio, Paulo VI, 1967, Documentos de Medellín, 1968, Puebla, la tercera conferencia episcopal latinoamericana, 1979. Y vamos a hablar de verdaderos mártires de la doctrina social de la Iglesia: Carlos Mujica, Monseñor Angelelli, los padres palatinos, las monjas francesas, Leonid Duque y Alice Dumont, el Monseñor Arnulfo Romero. ¿Y por qué decimos eso? Porque nosotros sostenemos un mundo para todos. Y si eso le parece a este infeliz de Milei, que debe ser erradicado de la faz del planeta, desde ya le decimos que esa lucha ya la dimos, muchos mártires del pensamiento social cristiano y de otros pensamientos socialistas. ¿Qué dijo este sinvergüenza? El presidente Javier Milei lanzó un peligroso y amenazante mensaje en la Red Décima, donde apuntó a los zurdos hijos de puta y escribió: no solo no les tenemos miedo, sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. La libertad para pocos significa oligarquía, y como es una oligarquía en beneficio de intereses minoritarios, locales y extranjeros, y finanzas internacionales y de potencias extranjeras, es una oligarquía colonial. Eso sos vos. Sos un traidor, y te lo decimos desde acá. Así que vas a ir a buscar a los zurdos a cualquier parte del mundo, y encima le decís zurdo a cualquiera, la reta le decís zurdo. Loco, infeliz. Lo decimos desde acá. Todos los que abrazamos las doctrinas sociales hemos militado y hemos recibido golpes y hemos visto caer compañeros. Así que no nos amenaces, infeliz. No valés 2 mangos. Hasta hace poco eras ni más ni menos que un opinólogo en un programa de cuarta. Les aseguro, queridos compatriotas, que uno no sabe si este tipo es, desde ya es un representante de intereses extranjeros, de intereses minoritarios y ricos en nuestra Argentina, y también es un representante de las finanzas internacionales. Y también es un totalitario, porque solamente tiene 2 o 3 ideas y las baja con un discursito hecho, en vez de hacer lo que tiene que hacer un gobernante, que es contemplar muchos intereses, inclusive de la gente que él defiende, que no somos nosotros. Y entonces este infeliz viene a amenazarnos, a amenazar a todos los que tengamos ideas populares. ¿Quién carajo te crees que sos? ¿Quién carajo te crees que sos? Y encima, como decía, además de estar a favor de una oligarquía, está a favor de una oligarquía colonial. Y ahí te vamos a dar, y con esto terminamos y empezamos el programa, te vamos a dar la respuesta que vos buscás. Y esta es la que dan los anglosajones, dan los ingleses, como tu amado Churchill o tu amada Margaret Thatcher, o la que le dan los norteamericanos. ¿Qué hacen ellos con los traidores? Caso William Joyce, un norteamericano de familia irlandesa que fue a trabajar para Hitler, ya lo dijimos 1000 veces. Cuando lo atraparon los ingleses, y este tipo en 1946, y este tipo, mirá que primero la nacionalidad inglesa de él era muy, muy relativa, y además, encima, no había estado en los campos de concentración. Lo de él había sido ir a hacer propaganda para el enemigo, como vos hacés con los ingleses. Los ingleses lo colgaron. A ver si la tenés clara. Ese es el destino de los traidores. Y ahora sí vamos a empezar el programa. Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico que sirvió en la 10ª Compañía de Ingenieros, doctor Florencio Morales, durante la guerra de 1982, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en el Compañía A del Regimiento 7 en el Cerro de la Radio, también llamado de la Antena o Wireless Reach. Quería recordar a Alejandra Darín. Hemos perdido, como siempre pasa,
entre gente buena, se nos va. Tenía nuestra edad, 62. Yo tuve la oportunidad de conocerla la primera vez cuando nosotros estábamos peleando por una ley de retiro de jubilación para exconscriptos, excombatientes, que tomara en cuenta los años que el Estado nos abandonó. Y no era para nosotros en sí, porque yo tenía otro tipo de aporte, sino que era para quienes tenían trabajos independientes. Después Macri, la base eran dos jubilaciones mínimas, y Macri la vetó y puso una sola, porque dijo que nosotros teníamos mucho. Y Macri tiene mucho más que cualquiera, pero bueno, él no respetó nunca a quienes servimos en Malvinas. La cuestión es que ahí la encontré a Darín, y me acuerdo, Alejandra Darín, que le regalé un pin de Malvinas, y le deseé suerte en el proyecto que ellos estaban empujando, que salió, y ella me deseó suerte en el mío, y después nos volvimos a encontrar un 25 de mayo en una carpa patriótica que habían hecho hace unos años, y le regalamos una bandera de Malvinas. Así que bueno, hemos perdido a una defensora de los derechos de nuestros compatriotas artistas y nos duele mucho. Que descanse en paz. Queridos y queridas compatriotas, no desesperen frente a este embate malvado de Milei y sus hordas. Somos un gran pueblo, nuestras mayorías tienen derechos por los que luchamos día a día, y así como la suerte o el destino no son los que generan pobreza y enfermedad en nuestra Argentina, sino el obrar de opresores externos e internos, del mismo modo, en concreto, nos enfrentaremos a ellos y les vamos a vencer una vez más. Lo que voy a decir a continuación quizás duela, pero es un modo de expresarles que no están solos. Puede que ustedes me digan, Héctor, este enero me está matando, me están sobrando 2 semanas, tengo poco para comer y estoy lleno o llena de deudas, y algunos y algunas aún peor, porque sufren por sus hijos, y esa infelicidad no tiene consuelo. Yo solo les puedo decir que soy su compatriota, como todos mis compañeros que están en el Grupo por Soberanía, que somos exconscriptos, que servimos en Malvinas, pero además muchos compatriotas que no sirvieron en Malvinas, pero son grandes malvineros. Y lo único que le podemos decir es que somos sus compatriotas, y como nosotros hay millones de otros argentinos y argentinas a los que nos llega su dolor, y que el papanatas que se dice presidente y los imbéciles que lo acompañan no son nada, porque no les importan sus necesidades, compatriotas. A nosotros, a quienes formamos nuestro pueblo argentino, sí nos importan. Somos militantes, estamos luchando para que nuestro país no sea el infierno que experimentamos, sino la tierra de la justicia y la prosperidad que nos merecemos y que alguna vez volcaron como objetivo de nuestra Constitución Nacional. Como hemos dicho antes en este programa, cuanto más se abusa del poder, más rápido se lo pierde. Y eso es lo que está haciendo este desgobierno, que de democrático lo único que le ha quedado es haber ganado un balotaje. Es como un cohete, cuanto más carga tiene, más alto sube, más fuerte parece, hasta que su impulso se acaba y cae. Y si fue muy alto en su trayectoria, más rápido y más pesado cae. Como siempre decimos, antes que un programa periodístico, la finalidad de Rebeldes por Malvinas es generar y transmitir pensamiento soberano. ¿Qué significa? Pues a grandes rasgos es preguntarnos por qué somos argentinos, qué país queremos, qué estamos haciendo por nosotros mismos, por aquellos con quienes convivimos y por nuestro pueblo todo. Cuando me refiero a nuestro pueblo todo, no estoy hablando de grandes ideales, sino de aquellas ocasiones que parecen pequeñas, pero en las que decimos no, esto no me lo arrebatan, estos son mis derechos, esta es mi tierra, la de mis padres y abuelos, y en la que crecen mis hijos, y todos tenemos derecho a vivir con dignidad, justamente a esa dignidad que nos desea arrebatar el traidor totalitario y psicópata de Milei y sus secuaces. Y quiero volver a plantear la misma duda. Yo a veces me pregunto, ¿este tipo es psicópata o es un gran actor? Porque realmente uno no se da cuenta. ¿Vieron que va siempre con una carpetita? Esto me lo mostró mi esposa. Siempre va con una carpetita, y algunos dicen que es como un elemento que le da equilibrio dentro de lo que es su mente desvariada. Yo personalmente no lo puedo asegurar, pero es muy raro la forma de conducirse.
En Rebeldes por Malvinas hablamos más de nuestra realidad inmediata que de modo directo sobre el Atlántico Sur, es decir, Malvinas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el enemigo está en el poder, en los poderes económicos, mediáticos y además en el poder estatal, que dice reducir, pero que aplica impiadosamente sobre millones de humildes. Muy estatal para destruir nuestros derechos y muy privatista para robarse miles de millones de la mano de Caputo. La clave para volver a Malvinas, por eso nosotros tenemos un enfoque distinto como es conscriptos que servimos en Malvinas, es combatientes, porque para nosotros la clave de volver a Malvinas es fortalecer a nuestro pueblo argentino. Y la lucha se da en toda la superficie bicontinental de nuestra Argentina y también se da en la conciencia de todo nuestro pueblo. Así que entonces, ese es el ámbito y ese es el objetivo de nuestro programa. Si trazamos un marco general que debemos desempeñarnos como nación, ha habido mucha laraca por la asunción del nuevo emperador Donald Trump, otro más que viene a apretarnos el yugo, porque el anterior también lo hizo, además de iniciar la guerra de Ucrania y cometer empujar el genocidio palestino. Así que pues nos preguntamos, ¿en qué mundo nos movemos? Visto desde los deseos de Milei y sus amos, estamos en un mundo de corporaciones internacionales, las que a su vez tienen una representación política en el gobierno de la potencia norteamericana. Para este arrastrado, como es Milei, lo único que debe hacer él, es administrar la colonia llamada Argentina para sus amos del norte. Porque el infeliz cree haber vuelto al siglo XIX, con capitales que se mueven de aquí para allá y que según él generan el progreso de nuestra humanidad. Pero la realidad es muy otra, e inclusive en aquellas épocas, en el siglo XIX, minorías británicas o norteamericanas o de otras naciones europeas explotaban a sus pueblos para que produjeran riqueza industrializada y a su vez hacían lo propio con poblaciones de otros países y en todos los continentes, saqueándolos para obtener las llamadas materias primas, recurriendo incluso a la esclavitud. Y les digo desde ya, la esclavitud, les aviso, que junto con la servidumbre y la explotación laboral no han desaparecido de nuestro planeta. Esa riqueza se convertía en dinero y otros valores financieros, y esos valores financieros les servían para dominar a otras naciones. Ese es el modelo de lo que fue el sanguinario imperio británico, el que aún usurpa parte de nuestros territorios y mares. No por nada el traidor infame de Milei admira a Winston Churchill y a Margaret Thatcher, dos enemigos de nuestra Argentina. Ese es el mundo oscuro y malvado del payaso que ocupa lamentablemente la presidencia. A lo sumo y formalmente emergen tres centros de poder mundial que se disputan el resto del planeta. El imperio anglosajón, más sus subordinados aliados de la OTAN y toda Latinoamérica como una gran colonia que le está sometida, y ya están cerrando el continente, quieren Groenlandia, y también la base usurpada de Monte Agradable del otro extremo, que ya la tienen. Militarmente y de ese modo indirecto, el bloque citado está en un enfrentamiento bélico contra la potencia rusa y económico, científico o militar contra la potencia china. Como desde el inicio del colonialismo a nivel mundial, África y Asia son zonas de disputas y nosotros en parte también. A todo lo expuesto debemos agregarle que el impacto de la tecnología hace que nos movamos en dos dimensiones, una real y material y otra virtual, y que esta última, la virtual, está dominada por una minoría a las que podemos llamar tecnócratas que desea imponer una oligarquía mundial. Pues bien, a eso en buena medida nos oponemos, porque, como siempre decimos acá, los frutos de la ciencia son una obra comunitaria y pertenecen a toda la humanidad. Así que los adelantos tecnológicos los podemos adquirir en el mercado o son suministrados por el Estado, y todo ello por un tiempo determinado genera ganancias por un tiempo determinado a sus propietarios particulares, lo que es correcto porque está en nuestra Constitución. Un billonario tiene enormes posibilidades, pero hay un límite mínimo que debe ser reconocido a todas las personas, y es una igualdad en concreto, no la igualdad de posibilidades mentirosas
de los liberales, que estos ni siquiera tienen eso. La sociedad debe asegurar a cada uno lo necesario para tener una vida digna y la humanidad a todas las personas. Los libertarios dicen que eso es materialmente imposible. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué? Porque si decidimos y dirigimos nuestras voluntades en el sentido de un bienestar para todos, va a fracasar. Mientras que si la dirigimos para el egoísmo y la explotación, llegamos al paraíso. ¿El paraíso de quiénes? La oligarquía es opresión, ningún mundo perfecto. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Y el mismo camino de 1816, de nuestra independencia. Es decir, debemos enfrentarnos al enfoque imperial colonial que desea imponer mi rey, que es otra forma de llamar a Milei, mi rey le dicen. Aún debemos continuar y finalizar la lucha por nuestra independencia nacional argentina. Y luego de vencer a los enemigos de nuestro pueblo, no bajar nunca más los brazos para mantener libres de toda dominación extranjera y de los traidores que desean convertirnos en una colonia alegre para pocos. En el campo nacional y popular nosotros construimos desde nuestra realidad inmediata, desde lo local a lo provincial, de allí a nuestra nación y de ida y vuelta. Luego nos unimos a nuestra región para integrarnos al mundo como un bloque, no el bloque que desea Milei y sus amos, sino el que se perfila en el Mercosur, en el UNASUR, en la CELAC y que se proyecta en los BRICS, donde debemos ocupar un espacio por nuestro peso como nación y no porque nos tengan acogotados y en la miseria para que una minoría fugue miles de millones de una deuda interminable. Por eso no debemos cruzarnos de brazos. Así, donde la alimaña de Milei miente sobre estabilidad y descenso de la inflación, debemos contestar con la verdad. Hubo un proceso de empobrecimiento de nuestro pueblo planificado y aplicado por Milei en pocos meses. Destruyó el poder adquisitivo y el bienestar de nuestro pueblo argentino. Te hablan de menos de 600 puntos de riesgo país, ¿y qué? Eso solo le sirve a Caputo para pedir miles de millones de dólares y fugárselos como lo hizo entre el 2018 y el 2019. A vos te tiene que importar lo que sabés que comés, si tenés laburo, cómo te vestís, cómo viajás, la cobertura de salud que tenés, si tus hijos pueden estudiar. Esos son los bienes que nuestra Constitución obliga a todos los gobiernos para que procuren a nuestro pueblo. Basta de mentiras, basta de las estupideces y falsedades de este régimen oligárquico y colonial. ¿Acaso no ven a miles de compatriotas competir entre sí para poder acopiar y vender algunos cartones y plásticos? Donde ellos hablan de unirse al mundo, nosotros debemos señalar que lo que hacen es someternos a ese mundo del que hablan y para él que operan, que son las potencias anglosajonas y los grupos especulativos internacionales, donde ellos te hablan de sus derechos como limitaciones a la libertad de hacerte rico, o sea, donde ellos te hablan de tus derechos como limitaciones a la libertad de hacerte rico, nosotros debemos contestar que los ricos son pocos y que muchos más los trabajadores, que sin negar la impronta personal, nadie te explica por qué tenés que renunciar a tus derechos para volverte rico. En realidad, tus derechos, que se sostienen con políticas específicas hacia los más humildes, las mujeres, los ancianos, los niños, requieren de fondos que ellos desean y han entregado a unas pocas manos para que se enriquezcan con tu miseria y usando la mentira y el látigo para conseguirlo. No ninguna cualidad de superhombres. Se hacen ricos de la forma histórica más común que despojando al resto. Así ha sido desde el inicio de la humanidad. Estos son conceptos que ya hemos compartido. Y ahora vamos a una historia que tiene que ver con la fantochada que hizo este muchacho por Yanquilandia y demás. Y se llama El sueño húmedo de Payasín, un cuento corto. Su propia llegada al gobierno había sido una sorpresa. No se presentaba como un político común. Era una especie de personaje de anime, profesor frustrado y alma atormentada por el narcisismo. Es decir, un egoísmo, una ambición maravillosa de sí mismo que nunca puede cumplir. Quizás repasando la historia podríamos encontrar cada tanto un ser frustrado, opaco, que cualquiera describiría como cerrado a la vida social,
aún más a la popularidad, pero que no obstante llegaba a manejar cual titiritero los destinos de millones de personas. Es que cada tanto un energúmeno se sienta en el trono formal y lleva a su pueblo, o por lo menos a quienes oprimen, a un montón de situaciones entre infelices y disparatadas. Así fue como ocurrió en una virtualidad distópica de un mundo negativo y imaginario, distópica, pero experimentada como cercana. El mandatario, mitad déspota y mitad payaso, llevaba su desgobierno como si le hubiesen regalado un juego de mesa. Dispuso sobre la vida, la libertad, la propiedad y demás derechos de las mayorías de ciudadanos cual fichas propias. Sus jugadas hacían avanzar a unos pocos y la inmensa masa de jugadores retrocedía turno tras turno. En su pasatiempo decidía sobre los asuntos públicos sin tomar en cuenta los intereses nacionales, ya que para ese personaje maléfico, al que llamaremos payasín, el poder del Estado, que supuestamente aborrecía, se descargaba cual látigo sobre los humildes. Ya al asumir había expresado que sometería al país a los designios de un imperio extranjero, lo que los banqueros internacionales determinasen también a través de otra nación del cercano Oriente, y le entregó un archipiélago y aguas situadas en el sur a un viejo imperio colonial. Esa era la fantasía de payasín. Sin expresarlo, obviamente deseaba que el país dejase de existir y que fuese una estación de comercio abierta a los flujos financieros internacionales en un universo que imaginaba sin fronteras, pero como si fuera el emperador que se creía vestido y estaba desnudo. En lo cierto, todas las demás naciones, y más aún las potencias, sí tenían fronteras, economías protegidas por sus soberanos que cuidaban del crecimiento de sus comarcas. Sus decisiones, las de payasín, en materia de relaciones exteriores, la masa de habitantes sumidos en el hambre, la enfermedad y la ignorancia, esta última fomentada también por una constante actividad de propaganda política, aunque se proclamaba que no hacía política, paso a paso, sin detenerse, la ilusión de una colonia feliz que él quería se fue realizando, una colonia para pocos, que llevaba adelante el malvado personaje y que se fue corporizando inclusive en la moneda, en una de las características de todo Estado, que es poder imponer, imprimir su propia moneda, acuñar su propia moneda, y que este personaje reemplazaba por moneda extranjera, porque fue reemplazada por la del imperio extranjero, el que pudo disponer, además, ese imperio extranjero, de los recursos naturales y las vías de transporte fluviales libremente para el exterior. Algunos ciudadanos de aquel país sometido comenzaron a sospechar que alguna trama o plan de entrega total estaba en marcha. En una lógica de pensamiento o sentimientos nacionales era un imposible. Nadie cometería una traición con tanto desenfado y desparpajo. Fue entonces, por aquella época, en que el emperador al que sometía payasín, se sometía a un emperador extranjero, comenzó a disponer de otras regiones del planeta como si fueran propias. Por ejemplo, una gran isla del Atlántico Norte debía ser suya, Groenlandia. Otro gran territorio boreal sería invadido, Canadá. Se cambiarían los nombres de los golfos de otros países, México. Se trataban de decisiones en el otro extremo del continente. Nadie esperaba más que una dominación tradicional, indirecta y colonial aquí en el sur, pero no fue así. Otros eran, sin embargo, los sueños húmedos de payasín. Llegado determinado momento, reunió urgentemente al Parlamento, aquel mismo que despreciaba desde que fuera candidato, comunicándole que había decidido integrarse al gran imperio continental del norte, excepto por una zona sur que sería cedida a un país de Medio Oriente, y el Atlántico Sur y el sector antártico que quedarían en manos de un viejo imperio colonial. Creo que todos lo podrán identificar. Payasín entonces sonrió como nunca. Por fin se codeaba con los demás príncipes del imperio extranjero y los magnates del comercio internacional. Las tierras y los mares que alguna vez le fueron confiadas por el pueblo
eran una simple factoría ocupada y destinada a una servidumbre y explotación eternas. Esto es un cuento que creo que en cierta manera todos entendemos a quién se refiere. Y entonces quiero terminar diciéndoles, con tantas por ahí palabras que confunden, que como siempre decimos, ustedes, compatriotas que están del otro lado, son eso, patriotas, aman esta tierra, aman a sus familias y saben que hay que defender lo que es nuestro, los recursos que son nuestros, que deben ser utilizados en nuestro país, y si son comercializados o a través del comercio exterior, deben traer recursos que deben ser utilizados en nuestro país, porque aman nuestro país. Y Milei, sus secuaces, sus colaboracionistas, los poderes a los que responde localmente, son los traidores. Nosotros somos los patriotas y vamos a vencer.